Soy una mujer de 45 años, y lo que voy a contar puede parecer confuso, incluso perturbador, pero la vida es compleja y está llena de matices. Las emociones muchas veces no siguen las reglas que creemos conocer. Todo comenzó de manera inocente, como tantas historias que se transforman. Yo, una mujer madura en paz con mi vida, y mi hijo, un joven de 19 años lleno de energía, pasión y preguntas sobre el mundo. Nuestra relación, que hasta entonces había sido cálida, familiar y sin pretensiones, estaba a punto de dar un giro que nunca habría imaginado. Andrés era mi hijo, y siempre lo había visto como tal. Durante años había sido parte esencial de mi vida, acompañándome en reuniones familiares, celebraciones y pequeños momentos cotidianos. Nunca imaginé que podría haber algo más entre nosotros. Para mí siempre fue ese niño curioso, lleno de preguntas e inquietudes, con un futuro brillante por delante. Sin embargo, algo cambió, algo que desbarató por completo el vínculo que nos unía. Vivíamos en una casa modesta en las afueras, rodeados de naturaleza y una tranquilidad que podría haber sido el escenario ideal para una vida normal. Pero dentro de esas cuatro paredes se estaba desarrollando una historia que desafiaba todas las normas de lo que consideramos correcto. Un día, Andrés regresó de la universidad para pasar las vacaciones en casa. Había algo en él que había cambiado. No era solo la manera en que hablaba o la confianza en su andar, era una especie de madurez que no había visto antes en él y que, de alguna manera, me desconcertaba. Recuerdo ese día con claridad. Andrés estaba sentado en la mesa de la cocina repasando apuntes. Yo, distraída con los quehaceres de la casa, apenas notaba su presencia, hasta que su mirada intensa se clavó en mí. No era la mirada del niño que conocía. Me detuve, con las manos aún húmedas de lavar los platos, y sentí algo en el pecho. No sabía qué era exactamente: incomodidad, intriga, atracción. Me aterraba siquiera pensar en esa última opción. ¿Cómo te ha ido?, le pregunté, intentando sonar casual, ocultando la inquietud que comenzaba a florecer dentro de mí. Bien, dijo, arrastrando las palabras como si buscara algo más que decir. Pero hay algo en lo que he estado pensando mucho. Ese algo pareció colgar en el aire entre nosotros. Sentí un nudo en el estómago. Había algo diferente en su forma de mirarme, algo que no sabía cómo manejar. ¿Qué es, Andrés?, pregunté, intentando mantener el tono maternal de siempre. Él me miró directamente a los ojos. En su expresión vi algo entre miedo y deseo. Me recordó a cuando era niño y venía a buscar consuelo tras una pesadilla. Pero esta vez no era miedo lo que lo perturbaba. Era algo más, algo mucho más complejo y peligroso. No puedo dejar de pensar en ti, madre, dijo, de forma directa, atropellada. Las palabras cayeron como un martillo sobre mi corazón. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sabía, en el fondo, a qué se refería, pero no quería admitirlo. No podía. Intenté hablar, pero antes de que pudiera reaccionar, se levantó de la silla y se acercó. Me miró fijamente y me besó. Fue un beso rápido, casi torpe, pero cargado de una fuerza emocional que me tomó por sorpresa. Mi instinto me dijo que lo detuviera, pero algo en mí se quedó quieto, en shock. Cuando nuestros labios se separaron, lo miré, todavía aturdida, con el corazón latiendo con fuerza. Andrés parecía igualmente sorprendido, pero no había arrepentimiento en sus ojos, solo deseo. Sabía que habíamos cruzado un límite que nunca debió cruzarse, pero al mismo tiempo no podía negar lo que había sentido en ese fugaz instante. En las semanas siguientes, la casa se llenó de un silencio incómodo. Apenas hablábamos de lo sucedido, pero la tensión era constante. Andrés, con su juventud y energía, me hacía sentir deseada de una forma que no había experimentado en años. Andrés, lo que ocurrió fue un error, le dije finalmente, intentando sonar firme, aunque por dentro estaba más confundida que nunca. Esto no puede seguir. Él me miró con una mezcla de dolor y determinación. ¿Por qué no?,
Sé que sientes algo por mí. Lo vi en tus ojos. Tenía razón. Y esa era la verdad más dolorosa de todas. Porque sí, lo sentía. Pero sentir algo no siempre significa que sea correcto. A partir de ese momento, nuestra relación se volvió un constante tira y afloja. Sabía que debía detener esto, que lo correcto era poner fin a cualquier posible avance. Pero cada vez que lo veía, algo en mí cedía. No eran solo sus palabras o su mirada. Era la sensación de estar viva, de ser vista y deseada. Una noche, mientras veíamos una película sentados en el sofá, la tensión llegó a un punto crítico. Ninguno prestaba atención a la pantalla. Sentía su mirada, el deseo casi palpable. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté en un susurro. No lo sé, madre, respondió, pero no quiero detenerme. Sabía que si no ponía un alto en ese momento, nunca lo haría, pero me sentía atrapada, como él. Lo miré y vi en sus ojos el mismo conflicto. Nos acercamos. No sé si fui yo o él, pero lo besé, esta vez con plena conciencia. Fue un beso largo, profundo, lleno de todo lo que habíamos reprimido durante semanas. Por un instante, todo desapareció. Las normas, la culpa, el mundo. Solo estábamos Andrés y yo, perdidos en una conexión que jamás debió existir. Cuando nos separamos, lo miré. Andrés estaba tan aturdido como yo, pero sin dudas en su mirada. Por un instante, me permití olvidar. Pero la realidad no tarda en alcanzarte. Esa noche no dormí. Me quedé despierta reflexionando. Sabía que lo que habíamos hecho podía destruirnos. A la mañana siguiente, Andrés se acercó como si nada, pero su mirada lo decía todo. Madre, lo que pasó... Andrés, esto no puede volver a suceder, lo interrumpí. Mi voz temblaba. Esto fue un error. ¿Por qué fue un error? Lo que siento por ti no lo puedo ignorar. Me dolían sus palabras, porque sabía que lo que decía era verdad, pero también sabía que ese camino no llevaba a nada bueno. Porque no está bien, Andrés. Tú y yo somos madre e hijo. Esto nunca debió pasar, y no puede volver a pasar. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Intenté mantener la distancia, recuperar la rutina, pero la tensión seguía allí. Finalmente, Andrés tomó una decisión. Volveré a la universidad antes de lo previsto, me dijo una tarde. Creo que necesitamos espacio, los dos. No intenté detenerlo. Sabía que tenía razón. Lo vi marcharse con el corazón pesado, sintiendo que perdía algo que jamás debí desear. Pasaron los días, luego semanas, y poco a poco la vida volvió a una especie de normalidad. Pero su ausencia era una herida abierta. Me aferré a mi trabajo, a mis rutinas. Un día, mientras hacía la compra, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Andrés. Madre, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Sentí un escalofrío. Habían pasado meses. Nos encontramos, y me miró como si hubiera reunido fuerzas para lo que iba a decir. He estado pensando mucho en todo, en nosotros, en lo que pasó, y aunque me duele, sé que tenías razón. Esto no está bien. Sus palabras me sorprendieron. Esperaba resistencia, pero lo que encontré fue madurez. Lo que sentí por ti fue real, continuó. Pero sé que no podemos vivir con eso. Tú mereces más, yo merezco más. Lloré. Andrés ya no era el joven impulsivo de antes, había crecido. Hablamos durante horas, no solo de lo que habíamos vivido, sino de cómo seguir adelante. Nos despedimos con un abrazo largo, lleno de emociones. Sabíamos que era la despedida definitiva de esa historia. En el camino de vuelta a casa, sentí una mezcla de paz y tristeza. Sabía que habíamos tomado la decisión correcta, aunque no fuera la más fácil. A veces, el amor no basta. Hay límites que no deben cruzarse, y aprender a soltar, por doloroso que sea, es a veces la mayor muestra de amor que podemos dar.